Hermanos y amigos, que el Señor les bendiga nuevamente. Gracias por permitirme entrar a sus hogares, a su vida en este día y reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. La predicación estará basada en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 1, del versículo 16 al versículo 31. Y el tema es el principio del ministerio de Jesús. Y el título que le he dado al sermón es Jesús es poderoso hoy también. Hermano, hermana y amigo que me escucha, esta es una de las mejores noticias que podemos recibir en el día de hoy. Jesús es poderoso también hoy. Él nunca ha dejado de ser poderoso. Aunque reconocemos que en su ministerio terrenal hace 2000 años, los seres humanos, sus apóstoles, discípulos, pudieron verle en la persona de Jesús obrar grandes señales y milagros. Y el Señor sigue haciendo lo mismo. Padre, gracias por este maravilloso día que me permites compartir tu santa palabra en el poder de tu Santo Espíritu. Lleva, Señor, este mensaje a las personas que necesitan escuchar tu palabra, tu evangelio, que tal vez necesitan que el poder de Jesús obre en sus vidas para salvación o quizás algunos para sanidad de su cuerpo, de su alma, sus emociones y también de su vida espiritual. En el nombre de Cristo Jesús, me encomiendo en tus manos. Amén. Jesús había sido bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista. Y dice la escritura que después de eso el Señor subió del agua y fue llevado por el Espíritu Santo para que fuera tentado o probado por Satanás en el desierto. Estuvo 40 días y 40 noches y al final, pues obviamente, al haber estado ayunando y en oración, tuvo hambre. Y fue en ese momento cuando Satanás se presentó para tentarlo, pero gracias a Dios, el Señor no cedió a sus tentaciones, porque el poder del Espíritu Santo le dio la protección, el poder de la palabra, cada defensa que el Señor hizo de cada una de las tentaciones, siempre usó la palabra de Dios. Cuando él regresó del desierto, se enteró de que Juan el Bautista había sido encarcelado por los soldados romanos y entonces él decide ir a Galilea y se establece en la ciudad de Capernaum. Y fue desde ese lugar que él inicia su ministerio, su maravilloso ministerio terrenal. Y damos la honra y la gloria al Señor, porque ese momento fue vital para toda la humanidad. Mateo lo presenta con estas palabras en el capítulo 4, versículo 17, cuando dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar. Su ministerio inicia con la predicación del Evangelio y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esta palabra es indispensable para entrar en el reino de los cielos para todo ser humano. Arrepentimiento genuino y obviamente aceptar el Evangelio. Marcos en el versículo 14 y versículo 15 del primer capítulo nos dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino y diciendo, el tiempo se ha cumplido. Y usted pregunta, pastor, ¿cuál tiempo? El tiempo de las profecías del Antiguo Testamento que hablaban del advenimiento del Mesías, del Cristo, del Hijo del Dios Altísimo. Jesús mismo reconoce que en ese momento se estaban cumpliendo profecías que hacían referencias a él. Y el reino de Dios se ha acercado. Claro, ¿cómo se ha acercado? En la persona de Jesús, quien viene a decirles a la nación de Israel, especialmente en ese momento, que el reino de los cielos está abierto para ellos. Pero hay algo que Mateo no dice en el capítulo 4.
Arrepentíos. Ambos coinciden en que es necesario el arrepentimiento de toda persona. Pero dice, y creed en el Evangelio. Nadie que rechace, que no quiera creer el Evangelio de Jesucristo, hermanos, no puede entrar en el reino de Dios. No puede ser perdonado de sus pecados, ni mucho menos nacer de nuevo. En los versículos siguientes del capítulo 1 de este Evangelio Marcos, podemos ver que el Señor inicia su ministerio en el poder del Espíritu Santo. Hermanos, todo lo que hagamos para Dios en el ministerio dentro y fuera de la iglesia debe y tiene que ser en el poder del Espíritu Santo, no solamente las fuerzas humanas, no. El Señor inicia su ministerio en el poder del Espíritu Santo, haciendo grandes señales y milagros para mostrar las credenciales de que efectivamente Él es el Cristo, Él es el Mesías, Él es el Dios que se hizo carne. Yo creo que Jesús también inicia en ese momento un gran avivamiento en Galilea, y ese avivamiento tenía que irse también ¿a qué? A toda Jerusalén y a toda la nación de Israel. Porque también a partir de ese momento la fama de Jesús comenzó a correr por toda la provincia norte de Israel, llamada Galilea. Hay tres cosas que Jesús hizo en el principio de su ministerio. La primera fue que llamó a 4 de sus discípulos. La segunda, que Jesús liberó a un hombre endemoniado. Y la tercera fue que Jesús sanó a la suegra de Pedro. Entonces veamos el primer acontecimiento, el primer punto de este sermón. Jesús llamó a los primeros discípulos de acuerdo al versículo 16 hasta el versículo 20. Ahora, es interesante que después de anunciar el reino de los cielos, Jesús comienza a escoger a los 12 apóstoles, y a los primeros que llama son a Pedro y Andrés, y dice la escritura que eran hermanos y que estaban echando las redes al mar. ¿Por qué razón? Porque eran pescadores, estaban pescando. Y es interesante que el Señor se acerca a ellos y les dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces, tenemos que ver que cada vez que el Señor llama a una persona, lo hace en distintos lugares. Entonces, a Pedro y Andrés, el Señor va hasta el lugar de trabajo, el lugar donde ellos están haciendo, valga la redundancia, el trabajo para generar ingresos para la sustentación de su familia. Y el Señor usa el trabajo, la profesión, el oficio, en el sentido espiritual, cuando les dice que ya no van a ser más pescadores de peces, sino que Él los va a convertir, no se van a convertir solos. Él dice, venid en pos de mí y os haré, los voy a convertir en pescadores de hombres, de almas. Y efectivamente, así fue como el Señor lo hizo con estos dos primeros. Y luego dice que más adelante el Señor se encuentra otra barca y en ella estaban dos hermanos, Santiago, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban remendando también las redes. Y el Señor les dice que le sigan. Y dice la escritura que ellos en ese momento dejaron a su padre y le siguieron. Hermanos, la palabra de Jesús tiene poder. Y algo importante que debemos reconocer los cristianos, que todo llamamiento al ministerio pastoral tiene que venir de Dios, tiene que venir de Jesús y por medio del Espíritu Santo. Dios nos llama a un ministerio y cada ministerio es un llamado de poder, porque quien nos llama es Dios. Y en ese momento, estos 4 hombres comenzaron a seguir a Jesús. Mateo en el capítulo 16 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos,
si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno me quiere seguir, obviamente cuando el Señor nos hace el llamado, Él dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tres cosas. Si alguno quiere venir en pos de mí, hermanos, Dios no obliga a nadie a venir a un ministerio. Dios no impone su voluntad a la fuerza para que le sirvamos. Él nos hace el llamado y si alguno quiere seguir, hay tres cosas que debe hacer. Niéguese a sí mismo. ¿Por qué razón? Porque servir al Señor, el discipulado cristiano, no es fácil, es difícil. A veces la persona tiene que abstenerse de ciertas cosas, de no participar tal vez en alguna actividad importante, familiar o profesional. El tener que tomar más tiempo para prepararse para una lección, una predicación, para ir a evangelizar, para ir y discipular a alguna persona, para hacer una oración en determinado lugar. Es negarnos muchas veces a ciertos privilegios, pero yo creo, hermanos, y voy a redundar en esta palabra, el mayor privilegio que puede tener un cristiano es servir a su Señor. Y ese sacrificio nunca va a ser en vano. Tome su cruz. Obviamente, el Señor está diciendo, servirme a mí no va a ser fácil. Es como cargar una cruz pesada. Pero el Señor dice que vengamos a Él, que llevemos el yugo, su yugo, y aprendamos de Él que es humilde de corazón, y el Señor pondrá en paz nuestra alma. El Señor nos garantiza que cuando Él nos llama a un ministerio, Él siempre va a caminar a nuestro lado para levantarnos, para sostenernos, para hacer que el ministerio sea un ministerio en su poder. Estos 4 hombres humildes pescadores fueron los principales líderes que el Señor tuvo en medio de los 12, de los 70 y de los 120 discípulos que estuvieron haciendo la obra del ministerio. Pedro fue el principal de ellos y lo podemos ver en dos acontecimientos importantes. El primero de ellos fue que el día de Pentecostés él se levantó en el poder del Espíritu Santo, predicó y 3,000 personas se convirtieron a Cristo y fueron los primeros miembros, juntamente con los 120 que formaron la primera iglesia de Cristo en Jerusalén. Y luego este Pedro es llevado o guiado por el Espíritu Santo a la ciudad de Cesarea, donde había un centurión romano que anhelaba, que era fiel a Dios, pero no conocía a Jesús de manera personal. Y dice que Pedro fue a la casa y cuando él estaba predicando, dice que el Espíritu Santo cayó sobre ellos y las personas que estaban en ese momento fueron llenos del Espíritu Santo, del poder divino, comenzaron a hablar en lenguas y a contar las maravillas que Dios había hecho. Dieron testimonio del Dios Todopoderoso y dice las Escrituras en Hechos capítulo 10 que los judíos que habían venido de Jerusalén a acompañar a Pedro y a ver lo que estaba sucediendo en ese momento se quedaron atónitos, maravillados del derramamiento del Espíritu Santo y del poder de Dios en el nombre de Jesús. ¿No es maravilloso eso? Hechos capítulo 10, ahí puede encontrar usted toda la historia. El Señor Jesús está llamando a todas las personas para que crean en Él como Señor y Salvador y que puedan recibir la salvación como sucedió en Jerusalén y en Cesarea. Pero hermanos, ahí no queda todo. No es solamente recibir la salvación del Señor, aunque es lo más importante, pero después de esto sigue el discipulado, el servicio, el poder ser luz y sal de la tierra para otras personas. No termina todo porque los cristianos posteriormente reciben un segundo llamamiento. Y usted me dice, ¿a qué? Al discipulado,
al servicio, para que den a conocer a Jesús. Hermanos, usted y yo, usted como cristiano, ya sea un cristiano de muchos años o un recién convertido, usted debe compartirle a otras personas lo que Jesús ha hecho por usted, su experiencia personal con Cristo en su vida, en su familia y también en su ministerio. Amén. El segundo lugar o el segundo punto es que Jesús liberó a un hombre endemoniado, un hombre que tenía una posesión demoníaca, y la escritura nos lo cuenta en Marcos capítulo 1, versículo del 21 al 28. Perdón. Después de llamar a sus discípulos, Jesús entró en una sinagoga en la ciudad de Capernaum. Siempre fue la costumbre de Jesús, primero llevado por sus padres y posteriormente cuando fue un adulto y ahora en su ministerio, entrar a las sinagogas. ¿Para qué? Para enseñar la palabra de Dios, para contar, desarrollar, explicar las profecías del Antiguo Testamento que hablaban de él y que ahora se estaban cumpliendo en su persona. ¿No es maravilloso? Escuchar el Evangelio de la misma boca, con las mismas palabras de Jesús. Nosotros lo leemos en la Escritura. Pero hermanos, estos judíos y muchos gentiles tuvieron el privilegio de escuchar a Jesús hablar de sí mismo, relacionando su vida y ministerio con las sagradas escrituras del Antiguo Testamento. Hermanos, esto es y fue maravilloso. Dice que entró en esta sinagoga un día de reposo, un día de descanso, de acuerdo a la ley de Moisés. Así estaba establecido, primeramente para enseñar la palabra, y los comentarios que se escucharon de la audiencia presente es que Jesús estaba hablando con poder, un poder que no se manifestaba en los escribas, en los fariseos, en los sacerdotes, en los líderes del templo. ¿Por qué razón? Porque Jesús habló con poder y habló con autoridad. Hermanos, Jesús siempre habla así. No fue solamente en esta ocasión, no. Cada vez que Jesús habló a una persona o a grandes multitudes, en cualquier lugar, siempre Jesús habló con la llenura del Espíritu Santo, con el poder divino que lo revestía. Ahora, una pregunta aquí importante. ¿Cuál fue la diferencia entre Jesús y los fariseos y los escribas y otros líderes del templo? Número uno, Jesús estaba revestido del poder del Espíritu Santo. Habló en el poder del Espíritu Santo. Y número dos, Jesús tenía una vida consagrada a su Padre Celestial. Una consagración completa. Algo que carecían los líderes del pueblo de Israel. Aunque servían en el templo, aunque conocían intelectualmente las escrituras, pero no conocieron a Jesús como el Mesías Cristo. No tenían una relación íntima con el Padre Celestial. Estaban lejos de la llenura del Espíritu Santo. Pero hermano, hermana, déjeme decirle una cosa, permítame decirle una cosa. Usted y yo tenemos el Espíritu Santo. Todo cristiano recibió el Espíritu Santo de su conversión. Una vez que tenemos el Espíritu Santo, tenemos la oportunidad de ser llenos, revestidos de ese poder, como sucedió en la vida de Jesús y de los grandes hombres del Antiguo y del Nuevo Testamento, y obviamente a través de toda la historia cristiana, los creyentes tenemos ese gran privilegio que no tienen otras personas que todavía no han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Usted y yo tenemos un gran privilegio y un gran poder a nuestra disposición
para hacer el ministerio dentro y fuera de la iglesia. Las palabras de Jesús siempre tienen poder porque Él es Dios. Y las personas que los escucharon, hermanos, fueron impactadas por el poderoso mensaje de Jesús, el mensaje de su palabra. Y los comentarios siempre han sido, hermanos, que la palabra de Dios cambia. La palabra de Jesús transforma. La palabra de Él tiene poder e impacta la vida de todos aquellos que le escuchan. ¿Le ha impactado las palabras de Jesús a su vida? Yo creo que sí, porque usted es cristiano. ¿Le está impactando en este momento la palabra cuando usted la escucha? Yo pienso que sí. Y usted tiene que tomar una decisión de aceptar la palabra de Jesús o rechazar la palabra de Jesús. La palabra de Jesús tiene poder para cambiar su vida hoy, en ese momento, si usted nunca lo ha hecho. Sus palabras tocaban las fibras más íntimas, más profundas, más secretas de aquellas personas que lo escucharon a él. ¿Por qué razón? Porque nadie nunca les había enseñado los caminos y las maravillas de Dios el Padre Celestial como Jesús lo estaba haciendo en ese momento. ¿Cómo decirlo? ¿Qué privilegio más especial tuvieron estos hombres? Escuchar literalmente la voz audible de Jesús. Escuchar esas poderosas palabras. Y muchos de ellos rechazaron a Jesús y lo crucificaron en una cruz en el Calvario. Pero para los que le aceptaron y para nosotros en el presente siglo, los que le hemos aceptado, hemos recibido la mayor bendición que Dios ha dado a esta humanidad. El escritor de Hebreos escribe el poder que tiene la palabra de Jesús, la palabra de Dios, la palabra del Espíritu Santo, cuando dice, porque la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios no es muerta, no es como cualquier otro libro de invención humana. No, la palabra de Dios tiene vida, tiene poder, hoy y siempre. Es eficaz, ¿por qué razón? Porque cumple el propósito por el cual nos fue dada. Más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma y el espíritu del ser humano, las coyunturas y los tuétanos, y algo importante que hace, que es discierne los caminos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, la palabra de Dios es como una daga, un arma blanca, que es más larga, más extensa, un poquito más alargada que todo cuchillo, pero es más corto que una espada de aquel tiempo. Y la diferencia es que esa espada que dice, esta daga, tiene filo por los dos lados, corta por ambos lados, y no como los cuchillos tradicionales y las espadas que solamente tienen filo en un lado. Así es que cuando la palabra de Dios penetra en el sentido espiritual, la espada de Dios penetra en el alma, en el espíritu, hermano, nos corta, nos hiere, discierne, nos dice si las intenciones de su corazón, de sus pensamientos son correctos, agradables a Dios, o son pensamientos de maldad, de pecado. Y usted tiene que tomar una decisión si no la ha tomado. Si Dios le está diciendo a usted que sus caminos no son correctos, usted tiene que arrepentirse, dar vuelta y comenzar a caminar buscando la voluntad de Dios y sus caminos. Entonces Jesús lo reprendió a En segundo lugar, las palabras de Jesús tocaron a un hombre que estaba posesionado, que estaba endemoniado, que no soportó escuchar las palabras de Jesús
y reaccionó de manera violenta, de manera agresiva. Y la Biblia dice que dio voces, posiblemente alzó la voz en señal de enojo, de desagrado, de malestar, porque no soportaba escuchar a Jesús. Hermanos, alguien que no quiera hacer la voluntad de Dios, cuando escucha la Biblia, cuando escucha la palabra de Dios, sus oídos no resiste, no le agrada, porque la palabra de Dios tal vez le condena por sus caminos. Y caso contrario es que cuando andamos en la voluntad de Dios, la palabra de Dios es dulce a nuestro oído, a nuestro paladar. Y el salmista dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. La palabra de Dios es agradable a nuestro paladar espiritual cuando caminamos con Jesús, cuando deseamos hacer su voluntad. Y luego dice que este demonio se manifestó a través de este hombre y le dijo a Jesús, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Dice, ¿has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Hermanos, los demonios y Satanás reconocen quién es Jesús. Ellos saben que Jesús es hijo del Dios Altísimo. Ellos reconocen en la persona de Jesús al Dios Todopoderoso manifestado en el Antiguo Testamento, pero que en los postreros tiempos, en su ministerio, ellos reconocieron que en ese hombre llamado Jesús moraba la divinidad. Jesús es el Dios eterno manifestado en carne. Tú eres el Santo de Dios. Y en otro pasaje en Mateo 8:28 dice que cuando Jesús llegó a la orilla, llegaron a la tierra de los Gadarenos y vinieron al encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros con feroces en gran manera. Tanto dicen que nadie se podía acercar porque eran agresivos, porque podían causarles daño y hasta la muerte. Y clamaron a Dios, le hablaron a Jesús, directamente le dijeron, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Otra vez estos demonios en Gadarena reconocen que Jesús es el Dios Todopoderoso, que es Jesús poderoso. Y lo fue antes y lo sigue siendo ahora. Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo, hermanos. El único que puede y pudo juzgar a Satanás y tiene un lugar reservado en el lago de fuego al final de todo este tiempo para echarlos en el lago de fuego para un tormento de día y de noche que nunca tendrá fin. Lamentablemente, ahí estarán muchas personas que rechazaron a Cristo a través de estos 2000 años y que en este momento se resisten a aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Y la Biblia dice que este será el castigo eterno para aquellos que rechazan a Jesús y que sus nombres no van a aparecer en el libro de la vida. Entonces Jesús le reprendió y le dijo, cállase. Y le ordenó que saliera de este hombre. Y dice que inmediatamente, en ese momento, a la voz de Jesús, al poder de la palabra de Jesús, el demonio dice que estremeció a este hombre con gritos, con alaridos. Inmediatamente le dejó y el hombre fue liberado por el poder de Jesús. Hermanos, la palabra de Jesús tiene poder sobre toda la creación. Jesús sigue teniendo poder
hoy día. Busque a este Jesús de poder. Él tiene grandes cosas para su vida y su poder no tiene límite. Yo no sé cuáles son sus necesidades, si son espirituales, si son físicas, si son circunstanciales. Hermano, hermana, amigo, Jesús sigue siendo poderoso hoy. Búsquelo con todas las fuerzas de su corazón, porque Él en ese momento está extendiendo sus manos para recibirle con amor. Y en tercer lugar, Jesús sanó a la suegra de Pedro. Después de hacer esas manifestaciones de poder, de autoridad sobre este endemoniado, dice la Biblia que salieron de la sinagoga y se fueron a la casa de Pedro y encontraron que la suegra de él estaba postrada en una cama con una fiebre que no le permitía levantarse. Y entonces, al entrar ahí, Jesús con estos 4 apóstoles le manifestaron de la enfermedad de la suegra y entonces Jesús fue llevado e hizo varias cosas. Primero, se acercó a ella. Segundo, le tomó la mano de ella y le levantó. Y dice la palabra de Dios que en ese momento la mujer fue sana y volvió a la vida normal y le servía. Hermanos, el Señor sigue visitando los hogares de las personas. El Señor puede visitarle en este día, en esta mañana, a su hogar. Si usted tiene una necesidad, ya sea esta física, emocional o espiritual, Él se ofrece a acercarse a su vida y lo sigue haciendo. Él le va a tomar de su mano para sanarle. Puede ser que Dios le haga el milagro, la sanidad, directamente, como lo hizo en esta ocasión. O puede ser que el Señor use a un hermano, a una hermana, a una persona que venga a su vida, ponga su mano sobre usted y siempre decimos, Señor, que no sean mis manos, que sean tus manos sobre este hermano y hermana y obra, Señor, tu sanidad en el nombre de Jesús. Y dice la Escritura que a ella la levantó inmediatamente. Dios tiene su tiempo para sanar. Santiago dice, si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia para que vayan a orar, para que le unjan con aceite en el nombre de Jesús. Y dice Santiago que el enfermo será sanado. Termino con estas palabras mismas de Jesús, que Él las compartió, las habló. Él se atribuyó esas palabras a sí mismo para que ellos reconocieran que quien estaba delante de ellos era el Dios, el verdadero Dios, que había comenzado su ministerio con un propósito definido. Y Él lo dijo así, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y obviamente reconocemos que efectivamente el Espíritu Santo estuvo siempre en la vida de Jesús. Por cuanto me ha ungido, ha sido lleno Jesús del Espíritu Santo para dar las buenas nuevas a los pobres, las buenas nuevas de salvación. Ese es el mensaje que debemos continuar dando todos los cristianos. Y usted me dice, ¿cuántos? Todos los cristianos. Mientras tengamos vida, mientras tengamos salud y oportunidad de hacerlo, Dios nos da ese gran privilegio de anunciar las buenas nuevas a los pobres, a los ricos, a todas las clases sociales, sin ninguna discriminación. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos,
a poner en libertad a los oprimidos, oprimidos por el diablo, como este hombre, por Satanás, y a predicar el año agradable del Señor. Este puede ser para usted el año agradable del Señor. Aunque todas las circunstancias estén en contra, si el Señor está con usted, el Señor puede convertir en este año en el año agradable para usted. Que el Señor les bendiga ricamente.